Y como cada viernes es momento del segmento Contraste, en donde hoy estaremos hablando sobre cómo se conmemora el Día de la Esclavitud y también de la trata de personas. Y tomando en cuenta que la trata de personas es la esclavitud moderna, hablamos con las autoridades sobre este flagelo que no solo sufre Guatemala, sino a nivel mundial. Se estima que hay más de 3 millones de personas que son víctimas de trata de personas, tomando en cuenta las distintas modalidades. En el caso de Guatemala son 10 modalidades que se tienen tipificadas, pero acá tiene más información. La trata de personas es un problema mundial que priva de su dignidad a millones de personas. Si bien la forma más conocida de trata es la explotación sexual, hay cientos de miles de víctimas que también son objeto de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil e incluso extracción de órganos. Datos de la Organización Internacional del Trabajo estima que 2.5 millones de personas son víctimas de este delito, cuyas ganancias ascienden a 32 billones de dólares por año. Los tratantes consideran a las personas mercancías, objetos que pueden ser explotados y comerciados para lucrar con ellos, por lo general mediante engaños o coacción. Las redes delictivas organizadas hacen caer a sus víctimas en una situación de abuso de la que es difícil escapar. La trata de personas afecta a todos los países porque pueden ser puntos de origen, tránsito o destino. Se estima que en 137 estados se ha explotado a víctimas de por lo menos 127 países. En Europa se estima que 140.000 personas son víctimas de explotación sexual que se encuentran atrapadas en un círculo vicioso de violencia y degradación, el 13% de las víctimas. Y 1 de cada 5 víctimas de la trata es un niño, aunque en países pobres como África, ellos son la mayoría de víctimas. Aunque la mayoría de víctimas son mujeres, los hombres también son utilizados en actividades de trabajo forzoso, mendicidad, explotación sexual y reclutamiento como niños soldados. La mitad de las víctimas son menores de 18 años, la mayoría sufren de explotación sexual y un 35% está involucrado en trabajo forzoso. Más de 150 países tienen en sus legislaciones sanciones drásticas para tratantes de personas. Se da en el marco desde la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Delito Organizado Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar este delito, aprobado en el 2000 por la Asamblea General. La lucha de este flagelo transnacional no es solo de las autoridades. La población puede ayudar a combatir ese delito siendo conscientes del problema y asegurándose que las víctimas no pasen inadvertidas. Para ello, manténgase alerta. Si sospecha de un caso de trata, denuncia a la Policía Nacional Civil. Entérese de este flagelo, especialmente de medidas de prevención. Sea responsable, no adquiera bienes y servicios que provengan de cualquier tipo de trata de personas. Y seguimos hablando de este tema, pero desde distintas aristas. Por ejemplo, este material usted lo encuentra en el portal web de la SBET, en donde se menciona cuál es el perfil de la víctima. Según lo que han indicado las autoridades, son quienes se encuentran en situación más vulnerable, sobre todo mujeres y menores de edad. Además, a estos factores se les unen otros como la pobreza, inseguridad, pertenecer a un nivel social bajo y también de estudios escasos. Otro de los perfiles de las víctimas es que es sencillo manipularlos emocionalmente, pero ya hemos abordado este tema de forma bastante general. ¿Qué hacer para prevenir la trata de personas? Especialmente para los adolescentes y menores de edad, reforzar la comunicación con su familia para indicar con quién está en todo momento. Si en dado caso usted va a viajar, informe que con quiénes estará, trate de no hacerlo solo o bien con extraños, y tampoco no publicar fotografías en donde usted revele su información personal. Seguimos hablando de este tema porque las autoridades han indicado cuáles son las acciones que están realizando para poder prevenir la trata de personas, especialmente para estas mujeres víctimas, quienes son parte de la población más vulnerable, y también de la niñez, aunque la explotación sexual es la más conocida, no es la única que existe en nuestro país. Las modalidades que más se reportan
en casos de víctimas de trata de personas que se atienden por diferentes instituciones públicas y privadas en el país son las modalidades de explotación sexual, explotación laboral. También hay algunos casos de mendicidad. Las principales víctimas de este delito, al analizar las estadísticas que nos comparten las diferentes instituciones, podemos observar que los niños, los adolescentes y las mujeres, si hablamos de la modalidad de explotación sexual, podemos ver que más adolescentes, más mujeres adultas están siendo víctimas de estos delitos. Las modalidades o las formas que utilizan los tratantes para captarlas pues son variadas, ¿verdad? Desde una oferta falsa de trabajo, desde una oferta falsa de enamoramiento, desde una publicación. El delito de trata de personas se encuentra regulado en el artículo 202 del Código Penal. Se indica que constituye delito de trata de personas la captación, el transporte, traslado, retención, acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación. Estas 6 acciones son excluyentes y se valoran de manera individual e independiente. En el caso de las supuestas ofertas de trabajo, pues puede verse muchas veces que lo que ofrecen en muchas ocasiones es un muy buen salario o un salario muy alto supuesto a cambio de muy pocas horas de trabajo, ¿verdad? Podría ser. O en algún momento pueden citar a las personas en un lugar que no precisamente sea una empresa o una oficina, también puede darse. Entonces, esas situaciones pueden ser alertas también o deben ser algunos alertivos, ¿verdad? O que en algún momento le estén pidiendo muchísima más información a la persona de la que va relacionada con directamente el puesto o la oportunidad de trabajo, ¿verdad? Recordemos también que los tratantes muchas veces utilizan la información para amenazar a la víctima o amenazar con alguien de su familia para coercionar a la víctima a no salir de esa situación de explotación en la que se encuentra. Los victimarios se benefician, lucran, torturan y truncan vidas a costa del sufrimiento de otros más vulnerables. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia también ha abordado este delito, tomando en cuenta que los menores de edad también son víctimas de este flagelo, utilizados para mendicidad forzosa, pornografía infantil o explotación sexual. El año anterior hicimos un acercamiento con algunos datos que tienen que ver con un informe que sacó PAD, que es la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y nos dimos cuenta que solo la ciudad de Guatemala tiene 110,000 tiendas y en cada tienda hay un promedio de 4 niñas a 5 niñas que están siendo explotadas, niñas que son traídas del interior. Entonces, solo en la forma de trata laboral podríamos estar hablando de aproximadamente 450,000 víctimas de trata laboral. Pero también hay otras formas de trata invisibilizadas. Por ejemplo, el reclutamiento de personas menores de edad para actividades delictivas también está establecida en el artículo 47 de la ley como una de las formas de trata. Lamentablemente, la persecución siempre es hacia los chicos que son absorbidos por el crimen organizado y nunca hacia los adultos, que son estructuras criminales que andan buscando adolescentes o niños muy pequeños para pasarlos a integrar a las estructuras no solo de sicariato, sino que extorsión. Combatir, prevenir y atender a las víctimas de trata de personas es una necesidad y un esfuerzo que requiere de todos los sectores, y sabemos que los padres de familia, los maestros, los directores, los funcionarios públicos, los colegios inclusive también se constituyen en un sector clave y que para nosotros son aliados estratégicos para llevar ese mensaje de prevención a los diferentes sectores de la población. Creo que hay acciones del Estado, no se puede negar que sí hay acciones positivas, pero creo que tienen que ser más integrales. Por ejemplo, no se trata solo de rescatar a los niños en las calles y separarlos del ámbito familiar, sino que se trata de buscar oportunidades de desarrollo para toda la familia. El problema no solo es problema del Estado, es problema de todos, porque en el pasado se decía que los empresarios explotaban mucho a la gente, que evidentemente hay empresarios que explotan a la gente, pero hoy nos damos cuenta que son los mismos líderes comunitarios que muchas veces traen a las niñas del interior del país, les va bien con una tienda, ponen una segunda tienda y una tercera tienda y traen niñas para explotarlas y van generando ganancias.
Ahí tiene usted entonces cómo este flagelo tiene distintas aristas. Como les comentaba, las autoridades han tipificado 16 modalidades de trata de personas. Pero ¿qué pasa? Hay miles de víctimas, pero no está la cultura de la denuncia. Para ello está habilitada la línea 110 y 1561 de la Policía Nacional Civil. Ahora daremos unos datos relacionados a las denuncias que han recibido las autoridades del Ministerio Público sobre este tema. Durante el 2021 fueron 260 denuncias. Los departamentos con mayor denuncias fueron Guatemala con 124, Quetzaltenango y Escuintla con 25 cada uno. De esos hay 384 agraviados, Guatemala 182, Quetzaltenango 30 y Escuintla 39. Algo importante a mencionar es que hay de 165 casos que ingresaron en el organismo judicial en el 2021, solamente 16 han recibido sentencia. Pero ¿qué ocurre en lo que va del año? Durante este año, las autoridades del Ministerio Público han mencionado que recibieron 24 denuncias. Los departamentos con más denuncias son Guatemala con 7, Chimaltenango con 3 y Huehuetenango también con 3 denuncias. De estas hay 42 agraviados. En Guatemala son 12, en Escuintla 10 y Chimaltenango 5. De 25 casos ingresados este año en el organismo judicial, ninguno ha recibido sentencia. Pero hay que mencionar también que según organizaciones internacionales, por cada víctima que ha sido identificada que es de trata de personas, hay al menos 20 más que aún se encuentran en explotación de distintas formas, sexual, laboral, por ejemplo, y que las autoridades le están dando seguimiento.